Bienvenidos a Más Salud, soy Paola López y hoy en este programa nos vamos a dedicar al cáncer de tiroides. ¿Por qué esta enfermedad ha tenido más popularidad recientemente? ¿Por qué afecta en su mayoría a las mujeres? ¿Y por qué sus síntomas pueden ser tan difíciles de detectar? Como la hinchazón en el cuello, como los cambios en la voz, como la dificultad al tragar. Estos síntomas incluso pueden sentirse también propicios para otro tipo de enfermedades. ¿Cuál es el diagnóstico del cáncer de tiroides? ¿Tiene cura? ¿Cuáles son los mejores tratamientos? Esas respuestas las compartimos con ustedes hoy en Más Salud. El cáncer de tiroides es una enfermedad por la que se forman células malignas en la glándula tiroidea, una glándula en forma de mariposa que se encuentra en la base del cuello. Esta glándula es la encargada de regular el ritmo cardíaco, la presión arterial, la temperatura corporal y el peso. Generalmente este cáncer no causa síntomas al principio, pero a medida que avanza puede generar indicios como hinchazón en el cuello, cambios en la voz y dificultad para tragar. Existen algunos factores de riesgo en esta enfermedad como exposición a radiación, antecedentes familiares de cáncer de tiroides o tiroides agrandada, factores genéticos, además de dietas deficientes en yodo. Esta enfermedad afecta 3 veces más a las mujeres que a los hombres y es el tercer tumor más frecuente en el género femenino. Este cáncer suele aparecer entre los 20 y los 55 años de edad. Afecta más a las mujeres entre 20 y 55 años de edad. Estamos en compañía del doctor Bruno Sagástegui Aguilar. Él es médico radiólogo, además cuenta con una maestría de doctorado en medicina, un posgrado en ultrasonido diagnóstico acreditado en ultrasonido abdominal y ginecobstétrico. Doctor, bienvenido a Más Salud, qué gusto que nos acompañe para hablar del cáncer de tiroides y quiero con la bienvenida preguntarle por qué esta enfermedad cada vez, digamos, está teniendo más popularidad. ¿Se están presentando más casos recientemente, doctor? Doctor, verifiquemos su micrófono, parece ser que no está encendido. Hola, Paola. Ahí está, perfecto. ¿Escuchas? Sí. Perfecto. Bueno, gracias por la invitación. Con respecto a tu pregunta, cada vez se hace el diagnóstico más temprano de cáncer de tiroides debido a que existen exámenes, sobre todo de imágenes, que permiten un diagnóstico más temprano y obviamente va a permitir un tratamiento adecuado y un mejor pronóstico al paciente, ¿no? Porque si uno solamente está esperanzado en que voy al médico cuando encuentro un bulto en el cuello, muchas veces ya es tarde, por decirlo así, ¿no? O sea que, doctor, no es necesariamente que se estén incrementando los casos, sino que están siendo mejor detectados y a tiempo su tratamiento. Así es. Por ejemplo, más o menos entre la palpación, digamos, si un paciente se palpa la cara anterior del cuello en busca de algún nódulo, no todos son palpables y por lo tanto la eficacia de la palpación estaría casi un 30%, entre 15 y 30%. Pero ya, por ejemplo, con la ecografía, que es el estudio de imágenes mucho más sensible para la glándula tiroidea, podemos llegar a detectar hasta 50%. Claro. Es decir, podemos detectar nódulos muy pequeñitos que nunca los vamos a poder palpar. Doctor, entonces hablemos de los síntomas porque causa curiosidad, hinchazón en el cuello, cambios en la voz, dificultad al tragar. Digamos que esto puede ser el síntoma de cualquier otra enfermedad y nunca uno se podría imaginar que lo que viene detrás es un cáncer de tiroides. Claro, mire, hay que recordar que el cáncer de tiroides empieza como una lesión pequeña, un nódulo pequeño, no palpable. Y una idiosincrasia de la población es de que si no me duele algo o no siento algún bulto, no voy en busca del médico. La parte preventiva está muy, en Latinoamérica sobre todo, está muy complicada, ¿no? O sea, por la parte económica, por la idiosincrasia de los pacientes, no van en busca. Entonces, los síntomas que tú refieres, si es que son de cáncer, son muy tardíos. Es cuando el cáncer, por ejemplo, me hablas de ronquera, es cuando encontramos de repente un cáncer en el polo inferior de cualquiera de los lóbulos, que se pega a un nervio que se llama nervio laríngeo recurrente
que es el que se encarga de inervar las cuerdas vocales, y si lo infiltra, el paciente va a debutar con una ronquera. Si es que está en el lóbulo izquierdo, polo inferior, puede contactar con el esófago y de repente el paciente puede consultar por disfagia o problemas al tragar. Es decir, los hallazgos que tú mencionas muchas veces son hallazgos tardíos. Entonces, doctor, si estos son síntomas tardíos que incluso pues ya resultan ser más preocupantes hacia el cáncer de tiroides, ¿cuál es la manera de prevenir? ¿Cuáles son los síntomas, realmente las alertas en general? Es que no hay un signo que uno diga, ¿no? Yo lo toco, acá hay un bulto, como le digo, porque a veces hay lesiones muy pequeñas. En todo caso, número uno, tendría que informarse sobre algunos factores de riesgo para tener en cuenta qué pacientes con factores de riesgo pueden ir a buscar al médico e indicarle una ecografía. Porque en realidad es muy prevalente los nódulos. Casi el 20% de la población mundial tiene algún nódulo, ya sea maligno o benigno, más frecuente benigno, y no lo saben, ¿no? Yo a veces doy cursos, por ejemplo, y en los mismos alumnos hacemos la ecografía de tiroides y nunca supieron que tenían ningún nódulo, ninguna manifestación, y le encontramos un par de nódulos, por ejemplo, claro. Y no lo sabían. Doctor, ¿y cuáles son esos factores de riesgo a tener en cuenta? ¿Hay un factor de pronto genético, hereditario? Bueno, los factores de riesgo se han asociado también y los han correlacionado con la parte de si puede ser tratado. Entonces hay, por ejemplo, factores de riesgo que no se pueden modificar, como tú al inicio lo dijiste, la edad de la paciente y que sea mujer, o sea, el sexo. ¿No? Mujer tiene casi la prevalencia es 3 veces más que el hombre de hacer cáncer de tiroides, ¿no? La edad entre 20 y 55 años, ¿no? La parte genética, por ejemplo, la herencia, ¿no? Mamá, papá, tías, abuelas que hayan tenido cáncer de tiroides, probablemente tengas algún riesgo de cáncer de tiroides. Enfermedades genéticas como la neoplasia endocrina múltiple tipo 2, por ejemplo, y hay otras más, que si uno tiene esa enfermedad, puede tener una prevalencia o un riesgo mayor de hacer cáncer de tiroides. Pacientes con enfermedades autoinmunes inflamatorias, como la famosa tiroiditis de Hashimoto, tienen mayor riesgo de presentar cáncer de tiroides. Pacientes con sobrepeso también pueden tener más riesgo de cáncer de tiroides, y los pacientes que por algún motivo en alguna zona de su país, por ejemplo, no tienen un adecuado consumo de yodo. Sobre todo eso se relaciona con el cáncer folicular. Pues nos está acompañando en este programa para hablar de cáncer de tiroides el doctor Bruno Sagaste Aguilar. Él es médico radiólogo, además cuenta con maestría y doctorado en medicina, un posgrado en ultrasonido diagnóstico, acreditado en ultrasonido abdominal y ginecobstétrico. Doctor, al regreso, después de esta pausa en Más Salud, además de esos factores de riesgo que usted ya nos mencionaba, vamos a entender por qué hay una prevalencia de las mujeres sobre los hombres para contraer este cáncer de tiroides después de la pausa. Aquí seguimos en Más Salud hablando del cáncer de tiroides. Ya mencionábamos que afecta más a las mujeres en edades entre 20 y 55 años. ¿Por qué razón? Bueno, pues se lo preguntamos a nuestro invitado, el doctor Bruno Sagaste. Él es médico radiólogo con posgrado en ultrasonido diagnóstico, y justamente esa es una de las grandes inquietudes, esa prevalencia mayor en mujeres. ¿Por qué razón? Bueno, la mayoría de estudios revela que lo más probable sea debido a que las mujeres nacen obviamente con un mayor porcentaje de niveles de estrógeno. Entonces, esta hormona, el estrógeno, es la que se relaciona generalmente a la aparición de cáncer. ¿Necesariamente se habla, doctor, de un tipo de cáncer de tiroides o hay varios tipos de cánceres de tiroides? Bueno, hay varios tipos de cáncer de tiroides, ¿no? Se los clasifica como diferenciados, es decir, que no hay mucha a veces diferencia entre células normales y anormales. Y luego vienen los cánceres que son indiferenciados o mal diferenciados, ¿no? Que generalmente son los que son de peor pronóstico, son los más agresivos. Dentro de los diferenciados estaríamos como el más frecuente, que es el cáncer papilar de tiroides. Luego también tendríamos el cáncer folicular, y también hay un cáncer especial que se llama el cáncer de células de Hodgkin, ¿no? Y luego vienen los no diferenciados o poco diferenciados, que estaría el cáncer medular, y el más agresivo de todos ya sería el cáncer anaplásico. Casi la prevalencia es 2% de todos los cánceres.
Doctor, ¿y esto tiene alguna relación de pronto del diagnóstico de cáncer de tiroides con el hipotiroidismo, hipertiroidismo? ¿Tienen alguna relación o simplemente el cáncer es encontrar esos nódulos a la altura de la tiroides? Lo que pasa es que para que la glándula hiperfuncione o hipofuncione, tiene que estar afectada por lo menos más del 30% del parénquima glandular. Entonces, muchas veces encontramos, hemos hecho diagnóstico de cáncer papilar, por ejemplo, de 2-3 milímetros, ¿no? Y se hace un perfil tiroideo y no tiene ni hipotiroidismo ni hipertiroidismo. En cambio, una enfermedad difusa de la tiroides, como una enfermedad de Graves o una tiroiditis de Hashimoto, la enfermedad de Graves cursa porque abarca todo el parénquima con hiperfuncionabilidad, hipertiroidismo. En cambio, la tiroiditis de Hashimoto, casi un 90%, cursa con hipotiroidismo. ¿Por qué? Porque abarcan casi toda la glándula. Son enfermedades difusas. En cambio, los nódulos, que pueden ser benignos o malignos, si son pequeños, no afectan gran porcentaje del parénquima, por lo tanto, la glándula puede seguir funcionando normal. Es decir, que para el cáncer de tiroides está la cirugía para retirar estos nódulos. Para el tema de la glándula y sus tratamientos distintos son respecto a otro tipo de diagnóstico. Bueno, sí, o sea, la parte inflamatoria, ¿no? Puede ser tratado médicamente. Primero hay que tener un perfil tiroideo, ver cómo están los niveles hormonales y luego dar tratamiento y seguimiento, ¿no? Aparte del cambio del estilo de vida del paciente. En cambio, una vez que se detecta un nódulo sospechoso, ¿no? El tratamiento ya pasa con cirugía oncológica cabeza y cuello para su cirugía y de repente, si es necesario, de acuerdo a lo que nos diga la patología, ver si necesita una terapia coadyuvante como radio o quimioterapia. Bien, doctor, también en este espacio, por supuesto, nos gusta hablar de prevención, ya entendiendo que hay ciertos factores de riesgo que no se pueden cambiar respecto a un posible cáncer de tiroides. Pero aquí compartimos con ustedes estas recomendaciones. Es importante tener en cuenta algunas recomendaciones que ya existen para tratar de prevenir el cáncer de tiroides. Aumentar el consumo de yodo. Según los expertos, las personas que viven en lugares o con costumbres de baja ingesta de yodo son propensas al cáncer de tiroides. Es por esto recomendable conocer los niveles de yodo en el organismo y aumentarlos de ser necesario. Este producto se puede encontrar en la sal yodada y algunos suplementos naturales. Reducir la exposición a radiación. La radiación suele ser la causa principal del cáncer de tiroides. Estas radiaciones no solo se presentan en áreas de trabajo directo, también en estudios médicos como rayos X, tomografías y radioterapias. Es por esto recomendable proteger el cuello, que es donde se encuentra la tiroides, para así evitar riesgos. Pruebas genéticas. Los avances médicos permiten actualmente realizar pruebas genéticas que determinan si el gen familiar está afectado con una mutación al cáncer de tiroides. Así se puede diagnosticar y prevenir esta enfermedad. Siendo conscientes de la enfermedad, las personas también pueden reducir los riesgos de contraer cáncer de tiroides. Recomendaciones que compartimos en Más Salud, también en compañía del doctor Bruno Sagástegui. Él es médico o radiólogo con posgrado en ultrasonido diagnóstico. Doctor, hablamos un poco más de esta cirugía oncológica que usted nos estaba explicando como tratamiento del cáncer de tiroides. ¿Qué tan compleja es esta intervención? Bueno, antes de llegar a la parte quirúrgica es fundamental hacer un diagnóstico de imágenes, como les mencioné hace un momento. El examen de imágenes ideal para la glándula tiroidea es la ecografía de alta resolución, ¿no? Con la ecografía de alta resolución lo que se pretende hacer es detectar algún nódulo, y hay varias tecnologías dentro de la ecografía, como el Doppler, como la elastografía actualmente, que te permite determinar qué tan duro, qué tan blando es el nódulo. No sé si en Colombia se hará, acá en Perú no se hace, no se puede importar. Hay lo que son las microburbujas, que son el contraste para la ecografía. En España, en Brasil emplean ecografía con contraste, por ejemplo. Que son tecnologías que tienen la finalidad de llegar lo más cercano
a que tú puedas definir si te parece probablemente benigno o probablemente maligno. O sea, la labor de la ecografía es definir qué nódulo yo voy a categorizar para pasar a cirugía previa biopsia. ¿Por qué? Porque el cirujano de cabeza y cuello lo que necesita es saber en la biopsia qué salió, no solamente que es maligno o es benigno, sino cómo se llama esa lesión. ¿Por qué? Porque de acuerdo al nombre y apellido de la lesión, el cirujano de cabeza y cuello va a saber cómo poder actuar. Va a saber si hace, por ejemplo, si el nódulo está en un solo lóbulo, va a saber si saca solo ese lóbulo, si saca toda la tiroides. Hay que revisar si hay ganglios comprometidos, es decir, metástasis, ¿no? De acuerdo al nombre y apellido de la lesión, va a saber qué tan agresivo es para ver si le aplica una terapia coadyuvante, ¿no? Y en realidad los cirujanos de cabeza y cuello están entrenados a operar este tipo de lesiones. Es decir, para ellos no resulta ser muy complicado. Y va a depender de la fase en la cual se haga el diagnóstico, obviamente. Claro, y seguramente así va a ser la recuperación del paciente, dependiendo entonces cuál es ese diagnóstico y qué tan avanzado, qué tan grave es este cáncer de tiroides. Doctor, tenemos una nueva pausa, pero ya regresamos con más recomendaciones y también para entender entonces más sobre estos 4 tipos de cáncer de tiroides: el papilar, el folicular, el medular y el anaplásico. Hoy en Más Salud estamos hablando del cáncer de tiroides, poco a poco entendiendo esta información que afecta más a mujeres entre 20 y 55 años de edad. Por supuesto, siempre un diagnóstico a tiempo salva vidas, pero ¿qué tan en riesgo está la vida de una persona que tiene cáncer de tiroides? Seguimos con nuestro invitado, doctor Sastegui. ¿Usted qué tan en riesgo considera una persona con este diagnóstico de cáncer de tiroides puede estar su vida? Bueno, como mencioné, va a depender del tipo de cáncer que sea. Como mencioné también, si es un tipo de cáncer diferenciado, como el cáncer papilar, el folicular o el de células de Hartle, tiene mejor pronóstico, tienen en realidad un crecimiento muy lento, que a pesar de que uno pueda sentir un nódulo, podemos actuar a tiempo. O sea, al extirpar el nódulo, probablemente no necesita otra terapia más, ¿no? Luego siguen también el cáncer medular, que es un poco más agresivo, y el que es mucho más agresivo y el peor pronóstico es el anaplásico, que como su propio nombre lo dice, tiene células muy mal diferenciadas, con un crecimiento caótico, ¿no? E inclusive el anaplásico tiene un crecimiento más rápido y tiende a romper la cápsula tiroides y a comprometer inclusive la parte muscular, ¿no? E invadir también a los ganglios linfáticos. Doctor, cuando hablamos de esa diferencia entre un cáncer maligno y benigno, pues sin duda hay reacciones importantes, sobre todo en el paciente, porque sin duda benigno, pues el miedo se reduce un poquito. Cuando dicen cáncer maligno es más aterrador, pero ¿cuál es la diferenciación para el caso del cáncer de tiroides? Bueno, en realidad cáncer es cáncer, o sea, eso es malo. De que deberíamos decir neoplasia. Neoplasia es un crecimiento anormal de las células que pueden ser benignas, por ejemplo, en la tiroides un adenoma folicular, que es benigno, o puede ser una neoplasia maligna, como el cáncer. Y dentro del cáncer, como le digo, ya serían esos subtipos que hemos hablado: folicular, medular, papilar, anaplásico, ¿no? Entonces, pero quien nos va a ayudar a definir es la biopsia, ¿no? Ahora, no todo paciente con algún tumorcito vamos a pincharlo, vamos a biopsiarlo. Por eso es importante, recalco, la evaluación ecográfica, que ya hay estandarizado muchos criterios para poder definir ecográficamente con la imagen si tiene sospecha de ser un nódulo benigno o sospecha de un nódulo maligno. De acuerdo a eso se decide la biopsia. Si hay muchos criterios o ninguno, mejor dicho, de malignidad, entonces ese paciente pasa a seguimiento. Y ya está estandarizado, como le digo, ¿no? Va a depender, puede ser un seguimiento cada 3 meses, ecográfico. Porque si es un nódulo no palpable, uno con la palpación nunca lo va a tocar y no va a poder saber si crece o no crece. Si son muy pequeños, con una ecografía cada 3 o 6 meses. Si es que parece sospechoso el estudio ecográfico, va a estudio de biopsia.
Doctor, de acuerdo a su experiencia, hoy en día ese diagnóstico se está haciendo más temprano. Eso podría indicar que hay unas recuperaciones más exitosas por cuenta incluso de cirugías mejor practicadas, más a tiempo. ¿Esa es la realidad hoy en día? ¿Ese es el panorama? Con respecto a años atrás ha mejorado un poco, porque tenga en cuenta que eso tiene que ver con la percepción y idiosincrasia que tiene el paciente para acudir al médico sin síntomas. Porque muchas veces, como digo, el paciente no va al médico si es que no le duele algo. Pues poco a poco, con campañas preventivas, de concientización, ¿no? Por eso hay un Día Mundial del Cáncer de Tiroides, también hay de mama, en el varón específicamente también hay para el cáncer testicular, ¿no? Entonces la idea es tratar de comprometer más al paciente al cuidado de su salud, no acostumbrarnos a solamente todo lo que sea la medicina como parte de medicación, de farmacología, ¿no? Muchas veces tiene que ver con un cambio de tanto alimenticio como de hacer ejercicio, ¿no? Para poder mejorar esto. Entonces, si es que cada vez el paciente con tiempo, sin tener molestias, se hace una ecografía, por ejemplo, se va a detectar precozmente cualquier lesión. Claro, doctor, y tener en cuenta, como usted nos ha venido mencionando, los factores de riesgo, porque si bien es cierto, uno atiende al médico o al médico cuando siente algún dolor, cuando hay alguna situación particular, pues también sería muy extraño que uno llegara al doctor simplemente solicitando una ecografía de este tipo porque es que tengo la leve sospecha de que vi un programa y estoy como preocupado. Digamos que hay que tener también esos factores de riesgo en cuenta. Claro, por ejemplo, si están viendo este programa ya pueden saber, o sea, a una autocrítica, ¿no? Estoy gordito, estoy gordita, soy mujer, estoy entre 20 y 55 años, mi mamá tuvo cáncer de tiroides, mi abuela tuvo cáncer de tiroides, entonces como que eso, por eso es importante que se divulgue estos factores de riesgo para al menos en esa población tratar de que acudan a tiempo al médico para su examen de imagen oportuna y poder detectar cualquier cambio en la tiroides, ¿no? Pues doctor Bruno Sastegui, gracias por acompañarnos. Muy importante además la información que nos ha compartido, porque sobre todo pues la ignorancia es la que hace que estos diagnósticos se tarden tanto y por supuesto los efectos de este tipo de enfermedades como el cáncer de tiroides sean más complejos. El doctor Bruno Sastegui Aguilar, médico radiólogo, cuenta con maestría y doctorado en medicina, además un posgrado en ultrasonido diagnóstico acreditado en ultrasonido abdominal y ginecobstétrico. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Y en Más Salud, ya cerrando este tema del cáncer de tiroides, los queremos invitar para que también nos encuentren a través de las redes sociales, @RedMásTV. Así nos encuentran en Instagram, por supuesto, es el Instagram de todo el canal, pero además ahí pueden ubicar Más Salud y estar muy pendientes de cada una de nuestras entregas, de cada uno de nuestros programas. Hoy, el cáncer de tiroides fue nuestro tema.